Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Puebla de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy 5 de mayo del 2024. Y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 14 al 26. Un obrero, un ministro, un pastor, un siervo de Dios, aprobado por Dios. Ese es el tema que hoy nos atañe, así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y poder compartirla. Te pedimos, Señor, que seas tú alumbrando a los ojos del entendimiento de cada persona, a nosotros también, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, poniendo cada palabra, Señor, propicia, correcta, como nos dice este texto, Señor, que vamos a leer, que tenemos que trazar la palabra de verdad con exactitud, en línea con tu perfecta voluntad. Por eso pedimos que al Maestro por excelencia, tu Espíritu Santo, que inspiró esta palabra, sea también poniendo en nosotros esa inspiración para poder compartirla y sea de bendición y transforme vidas para la gloria de tu nombre. Señor, nos ponemos en tus manos, bendice a cada persona que está, Señor, en este momento, Señor, conectándose también con esta transmisión y con los que lo verán posteriormente. Señor, que seas tú tocando vidas, Padre, atamos todo espíritu inmundo, todo va del diablo, todo velo, Señor, que Él ha puesto en las mentes y en los corazones, sea arrancado en el nombre de Jesús, para que a cada uno le resplandezca la verdad, el propósito, tu revelación para sus vidas. Gracias, Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que, amados hermanos, si anhelamos, deseamos, queremos ser instrumentos poderosos en las manos de Dios, tenemos que empezar trazando con exactitud la palabra de verdad. Así que vamos a leer este pasaje. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del verso 14 al 26, hasta el final de este capítulo 12. Así que si tienes una Biblia a la mano y una libreta de notas y un lapicero, pues estate atento para que lo que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a tu corazón, tú lo anotes y luego sigas meditando, porque ese es el propósito de Dios, que sigamos meditando en su palabra y seguir extrayendo las verdades y también el Espíritu Santo sea dándonos revelación aparte en nuestro tiempo de comunión con Él. Así que vamos a leer, dice así, 2 de Timoteo capítulo 2, versos 14 en adelante. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas,
sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y en esta mañana vemos de que el tema principal, la exhortación de Pablo, es nuevamente animar a Timoteo a seguir con lo que él ya ha abrazado, con ese llamado, con ese ministerio, con esa tarea para la cual Dios lo ha enviado a Éfeso. Si bien es cierto, en esta carta, como ya lo hemos dicho, hay un tono diferente porque la situación ha cambiado. Pablo ya está convencido de que su partida está próxima, entonces ya ahora él está remarcando, está poniendo más énfasis en algunas cosas, y ahora como que retoma un poco lo de la primera carta, hablando sobre cómo él debe de ser un siervo aprobado, cómo debe de trazar la palabra de verdad, porque está haciendo mención a las herejías, a las falsas doctrinas que se han infiltrado en Éfeso, y la cual ya hemos visto en la primera epístola de Pablo a Timoteo. Pero en esta epístola, ahora, en esta parte, está una vez más exhortándole a que le hable a la iglesia de Éfeso, remarque, refuerce los principios apostólicos que él ha impartido y que ahora está de alguna manera reforzando con la presencia de Timoteo ahí en Éfeso. Por eso dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, ¿no? Entonces, las personas, amados hermanos, y eso no es algo nuevo y es necesario en este tiempo, los creyentes, las personas que van a la iglesia, que reciben la palabra y que también meditan en ella, deben de recordar, necesitan recordar constantemente las cosas que ya saben, para no correr el peligro de olvidar o pasar por alto los principios no negociables de la palabra de Dios. Entonces, Pablo ya lo ha mencionado en otra parte, pero también lo menciona Pedro. Vamos un instante, o anote usted, segunda de Pedro capítulo 1, verso del 10 al 15. Segunda de Pedro capítulo 1, verso del 10 al 15, que dice lo siguiente. Anótelo usted y después repáselo o léalo. Dice el apóstol Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os es otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Miren, hermanos, este énfasis que pone Pedro es casi muy similar a lo que está haciendo Pablo ahora en esta porción que hemos leído. Porque Pedro también está convencido de que se tiene que hacer énfasis, se tiene que repetir, se tiene que volver a citar algunas cosas, porque eso es seguro. Y dice, para que estéis confirmados en la verdad presente.
Dios lo que quiere es confirmar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, porque cada cierto tiempo, y en este tiempo no es la excepción, van a venir vientos de doctrina, van a venir herejías, aparentemente con matiz bíblico, pero que no tienen nada que ver con la esencia, con el fundamento que ya nosotros tenemos, el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, y también Pedro está diciendo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, ¿no? Y luego dice también, yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Miren, Pedro está consciente, ha tenido una revelación también por el Espíritu, de que él pronto estará partiendo. Entonces él está remarcando cosas importantes para la iglesia, para los creyentes, ¿no? Y luego dice, después de mi partida, yo procuraré, dejaré encargado, estaré también enseñando a otros que estos principios tienen que mantenerse. Y eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Por eso lo envió a Éfeso. Por eso le está dando ahora el encargo. Él va a ser su reemplazo en la obra. Y le está diciendo, por eso que él tiene que recordarles esto, que tiene que exhortarles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Es decir, que no se distraigan, que no se desenfoquen, porque ya está establecido el principio no negociable de la palabra de Dios. Hermanos amados, nosotros tenemos bien firme ese fundamento, o de repente tenemos comezón de oír. De repente siempre vamos a la iglesia con una expectativa de escuchar algo nuevo, y eso es lo que despierta una curiosidad que puede ser peligrosa, porque es ahí donde los vientos de doctrina queremos ver cosas espectaculares. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación de este siervo, esta sierva de Dios! Pero hermanos, muchas veces son simplemente vientos de doctrina. Nosotros tenemos que estar fundamentados en la roca, en la palabra sólida de Dios, en lo que Él estableció. Sí, podemos tener una revelación, pero que va a ampliar o va a enriquecer lo que ya está establecido, pero no que nos saque de esa posición. Entonces, por eso le dice que para nada aprovecha estar contendiendo con estas palabras, porque son solamente eso, palabras que no tienen fundamento, son semillas. Las palabras son semillas, pero son semillas que no dan fruto, porque no tienen buen fundamento, no están cayendo en una tierra donde se puedan ellos establecer, porque ya esa tierra ya está cultivada, ya tiene una semilla, la buena semilla de la palabra de Dios, el fundamento sólido. Entonces, sino que dice, es para perdición de los oyentes. No se distraigan, exhórtales, que no tengan comezón de oír, que no presten su oído a estas cosas, que sus oídos no se conviertan en el tacho del diablo. Hermanos, por eso tenemos que conocer muy bien la palabra, por eso tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla. Por eso le preguntaba, ¿usted tiene un fundamento sólido? ¿Usted está escudriñando las Escrituras? ¿Usted está meditando en ella? ¿El Señor realmente ha dado esa sabiduría, conocimiento con su Espíritu Santo por la relación con su Espíritu Santo, que es el que nos guía toda la verdad? Entonces, por eso, Pablo le dice a Timoteo que les recuerde constantemente, tenemos que estar nosotros siendo reenseñados, si se puede decir, en los fundamentos de la palabra. Y luego le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está haciendo una advertencia, una exhortación, ¿no? Dice, procura, haz tu parte, Timoteo, procura, esfuérzate, ¿no? Con diligencia, es decir, tienes que ser algo disciplinado permanentemente, presentarte a Dios, es decir, Señor,
aunque soy un ser humano, aunque soy una persona, y como estas personas puedo tender a equivocarme, pero Señor, úsame. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, revélame, confírmame, guíame a toda verdad. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, tenemos que estar bien fundamentados y fundamentar bien a las personas que están a nuestro cargo, a quienes les impartimos la palabra de Dios, porque o somos de bendición o somos de tropiezo. Si no tenemos la revelación, si no tenemos la certidumbre, la guía del Espíritu Santo para compartir la palabra, estamos dando pasto que no es fresco, no estamos dando alimento balanceado a nuestros oyentes, podemos desviarlos de la verdad. Por eso tenemos que estar en la presencia del Señor, tenemos que estar seguros de que lo que hemos recibido es realmente el propósito de Dios para nuestras vidas y para compartir a la grey que Dios ha puesto sobre nuestra responsabilidad. Entonces, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque, hermanos, en aquel día será para vergüenza si no hemos enseñado correctamente, si no hemos aplicado la palabra correctamente. Dice que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, son cosas santas. No podemos hablar a la ligera. Tenemos que hacer uso de la presencia, de la unción, de la guía del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Es un asunto de comunión. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Señor, aquí estoy. Señor, que no sean mis sentimientos ni mis emociones, ni que sea también, Señor, alguna parcialidad con algunas personas que me motive a decir tal o cual cosa. Hermanos, muchas veces, y lo digo con mucho temor, mucho temblor, algunas personas, de repente, en otro tiempo, o quizás ahora también en la actualidad, me han escuchado compartir la palabra. Y hermanos, he tenido que decir cosas, y muchas veces se tienen que decir cosas que van a ofender, que van a dañar, que van a tocar en la llaga. Pero a veces, hermanos, muchas veces las personas se lo toman de manera personal. ¿Por qué? Porque realmente no están andando bien. Entonces, y no tienen una actitud de cambio. Y Santiago va a decir que recibamos con mansedumbre la palabra que ha sido implantada a nuestra vida para poder ser salvos. Es decir, hay un proceso de salvación que todavía está en marcha. Estamos en un proceso. Hermanos, hay cosas en nuestra mente que tienen que ser renovadas por la palabra. Y muchas veces vamos a ser confrontados, vamos a ser dañados, por decirlo de alguna manera, con lo que se dice. Pero no estamos aquí parados para agradar a algunos y para pasarle la mano a otros, ni para dañar a otros. Hermanos, tenemos claro de que las ovejas son del Señor, no nos pertenecen a nosotros. Pero si no dejamos de ser niños y nos ofendemos por todo y todo nos tomamos de manera personal, entonces estamos desbalanceados, no estamos andando en equilibrio, no estamos madurando. Entonces, por eso es importante, hermanos, presentarnos delante de Dios diligentemente como obreros aprobados, porque nuestra responsabilidad al final es delante de Dios. Hermanos, Dios nos va a demandar, Dios nos va a pedir cuentas, como lo dice el libro de Hebreos, que tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Estaremos delante del tribunal de Cristo. Por eso,
Es grande la responsabilidad. A veces es fácil criticar. El pastor dice esto, el pastor dice lo otro. Pero yo los invito a que se pongan en mis zapatos. Cuando Dios nos demanda decir una cosa, y tenemos que decirla. Por eso que Pablo también le dice a Aquino, de que tenemos que, le dice a Timoteo, que el siervo de Dios tiene que ser sufrido, como dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir, hermanos, también de parte de la gente, incomprensión, acusaciones que no tienen fundamento. Pero por eso tenemos que estar aprobados delante del Señor. Y luego dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, eso genera desconfianza, genera desánimo. Cuando no estamos bien fundamentados en la palabra, eso, el escuchar y discutir permanentemente sobre estas cosas, crea duda, crea inestabilidad. Y entonces, ¿qué hacen muchas personas? Se van de la iglesia o se van al mundo. Porque dicen, si en la iglesia pasan estas cosas, entonces, ya yo en mi casa voy a leer la Biblia, yo en mi casa voy a orar, por último Dios está en todas partes. Y es verdad, pero es una media verdad. ¿Por qué? Porque también el Señor nos exhorta que nosotros tenemos que ser parte de una comunidad local, de una iglesia local. Tenemos, hermanos, que servir, tenemos que ministrar. Dios nos ha dado dones y capacidades para ponerlas a su servicio. Entonces, por eso es importante, ¿no? Por eso le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, ¿no? En la versión popular dice mundanas. Y eso son actitudes mundanas. Si uno entra, pues, en esas palabrerías, en esas discusiones, entonces, aquí en Éfeso, estos maestros habían estado promoviendo una disensión, una división en la iglesia de Éfeso al compartir estas enseñanzas que no se ajustaban totalmente a la verdad. Estaban ellos haciendo la obra del enemigo, ¿no? Y estaban de esa manera trastocando la fe, afectando al cuerpo, a la iglesia, profanando las verdades que Dios ya ha establecido en su palabra y que Timoteo estaba ahí para reforzar y para establecer en las nuevas personas que iban a ser añadidas. Entonces, Timoteo debía evitar estas enseñanzas. Hermanos, no podemos entrar en discusión con personas que se salen del propósito de Dios, que se salen de la verdad, del fundamento. Y como les digo, en este tiempo también se están dando lamentablemente estas cosas. Entonces, esto va a producir una vida de impiedad. Es decir, ya no va a haber temor de Dios. Y hay doctrinas así, que tienen cierto matiz bíblico, pero no lo son. Ahora está en boga una doctrina de la supergracia, que ya, hermanos, la gracia de Dios ya está a nuestra disposición, ya Dios nos perdonó, y es verdad, pero ahora peco y ya no confieso mi pecado, no, ya el Señor me perdonó todos mis pecados y ya no tengo por qué estar confesándonos, ni tengo por qué estar haciendo tal o cual cosa. Y hermanos, no es así. Entonces, ¿para qué está Primera de Juan 1:9? Justamente está para que nosotros, que somos proclives y todavía tenemos una naturaleza que nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas, nos impulsa a pecar, a quebrantar los principios de Dios y a herir a otras personas, porque hay efectos colaterales cuando nosotros
quebrantamos los principios de Dios, afectamos a segundos y a terceros. Entonces, tenemos que pedir perdón, porque el pecado hace división entre Dios y nosotros. Hermanos, interrumpe la comunión, y eso es lo que conduce justamente a la impiedad, porque conduce al relajo, conduce al que ya no tenemos temor de Dios. Ya, Dios ya me perdonó, y seguimos en lo mismo. Entonces, no hay una actitud de humillarnos delante de Dios, de decir: Señor, perdóname, Señor, porque he fallado, Señor, porque he quebrantado tus principios. Al no hacer eso, hermanos, no le estás dando el lugar al Espíritu Santo para que traiga restauración y para que haya sanidad y para que haya nuevamente una restitución de la comunión que ha sido quebrada por causa del pecado. Y eso, el no hacer eso, conduce, como dice aquí la Escritura, a la impiedad, a la falta de temor de Dios. Ya andamos sin considerar a Dios para nada. Simplemente nos volvemos religiosos, pero ya no vivimos la vida que Dios ha establecido, que es una vida abundante. No es una vida de religión. Entonces, dice justamente el versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces, dice aquí que esto va a carcomer como gangrena, va a hacer que se pudra parte del cuerpo y puede traer una infección generalizada. Hermanos, le cortan un dedo, la gangrena, le cortan una pierna, pero eso sigue avanzando, tiene que cortarse de raíz y de la manera más rápida para que no siga avanzando. Y eso es lo que debemos hacer cuando detectamos estas cosas. Y las vamos a detectar cuando nosotros tenemos un buen fundamento de la palabra, cuando conocemos la palabra, el propósito de Dios para la iglesia, que es mantenernos nosotros en el sólido fundamento que ya Dios nos ha dado. Esto es lo que debemos evitar. Aquí, Pablo está dando instrucciones de qué es lo que Timoteo debe evitar en la iglesia. El enfrentamiento, las discusiones que no llegan a ningún lado, que no conducen a ningún bien, sino que produce este efecto destructivo. Entonces, los cuales son Himeneo y Fileto. Este Himeneo es posiblemente el mismo personaje que menciona Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Después, y Fileto. A Fileto se le nombra en esta parte, pero después ya no se le vuelve a mencionar. Entonces, aquí vemos que estos hombres habían inducido al error, desviaron de la verdad a los creyentes, diciendo, ¿no?, que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, hay más o menos, se pueden deducir dos significados con respecto a este asunto de la resurrección, que se referían quizás a la resurrección espiritual, pero del creyente, porque nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, por su gracia, nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces, si se puede decir, nacimos de nuevo, pero resucitamos espiritualmente, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando nosotros pecamos, sí, morimos, por decir así, espiritualmente. Entonces, esto es el acto del nuevo nacimiento, de la reconciliación, es como una resurrección para vida nueva. Y eso también se simboliza, por decirlo así, en el bautismo, ¿no? Cuando se nos sumerge, estamos muertos al mundo, al pecado, y cuando salimos, ejemplificamos la resurrección con Cristo.
a una nueva vida en el poder de Dios. Entonces, esto podía interpretarse en este sentido espiritual, pero también de repente ellos estaban queriendo decir literalmente que Cristo ya había resucitado, y entonces, o que los creyentes ya estaban resucitados, es decir, en todo el sentido de la palabra, no solamente espiritualmente, que ya no podía de alguna manera haber muerte física. Y eso, hermanos, no es algo que haya sucedido. La palabra dice que hasta que el postrer enemigo sea vencido, es decir, la muerte. Y también eso contradice totalmente el asunto de cuando Jesús venga en las nubes por su iglesia, en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos aún experimentaremos una transformación. Ellos, los que estemos, sí no experimentaremos la muerte física, solamente seremos transformados, pero eso no quiere decir que ya estemos resucitados. Hemos sido simplemente regenerados. Entonces, vemos aquí que esto no estaba siendo exactamente una revelación bíblica sustentada, porque hay muchos otros pasajes que nos muestran de que antes de la venida del Señor seguiremos experimentando la muerte y luego experimentaremos la resurrección gloriosa. Por eso Cristo es el primogénito de los muertos. Entonces, había una serie de dichos, de palabras que estos hombres decían, y por eso estaba queriendo alterar la fe de algunos. Entonces, si bien es cierto, ha habido un renacimiento, una resurrección espiritual, no se podía decir de que esto era en integridad, que no era total. Por último, ellos también experimentaron la muerte física. Entonces, eso de que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, se refería a eso, estaba trayendo controversia, duda. Ahora, era algo que en cierta manera podía traer confusión, porque hermanos, nosotros ahora ya tenemos la revelación completa. Nosotros podemos leer Tesalonicenses, nosotros podemos citar otros pasajes que el mismo apóstol Pablo luego escribiría en sus otras cartas, afirmaría en sus otras cartas, pero aquí todavía esas cartas de repente no habían llegado a algunos. Recordemos de que esta era una iglesia gentil. Ahora ya tenemos todo escrito. Ahora podemos de alguna manera decir, bueno, y Meneo y Fileta estaban fuera de foco. Pero ahora eran solamente palabras que o estaban escritas en una carta, estaban recién estableciéndose como fundamento en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, una iglesia joven. Entonces había lugar a que estos falsos maestros todavía pudieran mover la fe de algunos. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, tú confirma y reafirma estas cosas. Tú en persona tienes que estar. Por eso que Pedro dice, voy a preocuparme después de mi partida de que esto otras personas luego la sigan enseñando, porque todavía no tenían el canon, no tenían la Biblia completa. Entonces solamente eran palabras que ellos habían enseñado, principios, fundamentos que habían establecido como doctrina y que ahora ya las encontramos nosotros compiladas en la Biblia. Entonces, por eso, con mayor razón, amados hermanos, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que fundamentarnos en ellas, tenemos que pedir al Espíritu Santo
que confirme esa palabra en nuestras vidas. Y eso va a ser por medio de la comunión con la palabra y el Espíritu. Entonces, vemos también luego que Pablo toma unas analogías. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, aquí, Pablo lo que está haciendo, está citando de alguna manera un hecho histórico que se da en otro pasaje de las Escrituras. Está de alguna manera indirecta, claro, indirecta para nosotros que quizás no somos judíos y no tuviéramos un conocimiento pleno, total de la Torá, de la ley, de los libros inspirados por Moisés, porque recién nosotros estamos estudiando después de que nosotros nos hemos convertido, pero ellos la estudian desde pequeños. Entonces Pablo hace una mención y más o menos ellos ya tienen idea de lo que está hablando. Entonces, cuando está diciendo aquí el fundamento, entonces Pablo lo que está haciendo es estableciendo la autoridad de la iglesia, en donde está parada la iglesia, el fundamento. No, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la roca, la piedra angular. Y lo que él ha establecido, los principios, las enseñanzas del maestro. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, estas cosas no nos van a zarandear. Si estamos nosotros bien compenetrados en nuestra identidad con Cristo, en su palabra, entonces nadie nos va a mover, nadie nos va a poder sacar de nuestra posición. Entonces, dice, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y decíamos que aquí Pablo está hablando del fundamento, pero también está hablando de algo que él ya está de alguna manera citando y que se refiere a un acontecimiento sucedido en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, estamos de alguna manera viendo de que el apóstol Pablo está tomando un pasaje que se encuentra en Números capítulo 16. Números capítulo 16, versículo 5, haciendo referencia a la rebelión de Coré. Y dice ahí, Números capítulo 16, versículo 5. Dice lo siguiente, vamos a leer. 16, 5, dice, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Recordemos de que ellos se rebelaron contra la autoridad de Moisés, la pusieron en duda y hicieron que la gente se rebelara también. Ellos eran parte de las tribus de Israel. Y entonces el Señor dice, mañana el Jehová mostrará quiénes son suyos. Y justamente ese es el sello a lo cual está haciendo referencia aquí Pablo. Le está diciendo, conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, mira, tú estás poniendo en duda mi autoridad, de que Dios me ha llamado, que Dios me ha enviado a hacer estas cosas. Entonces, bien, si yo no soy del Señor, vendrá juicio sobre mí. Pero si tú
no eres, o dices que también Dios puede hablar a través de ti, que Dios puede guiar al pueblo a través de ti, pues Dios te confirmará. Dios te pondrá a ti en alto y a mí me desechará, porque Dios no tiene privilegios con nadie. Aquel que quebranta sus principios, pues recibirá juicio. Y esto es también algo importante, por lo cual nosotros tenemos que conducirnos. Y sabemos, por lo que dicen Números, en qué terminó Coré y toda su familia. Fueron tragados por la tierra, se abrió y con todas sus cosas, fueron tragados literalmente. Y luego cuando dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, se refiere también a lo que dice aquí. Cuando ya son confrontados, le dice al resto, bueno, apártense, porque va a suceder algo. Apártense, no los toquen, ni estén cerca de sus tiendas, porque si ellos no son, y Moisés sabía ciertamente que sí, porque su conciencia estaba limpia, porque él había sido íntegro delante de Dios, dice, no vaya a ser de que si estás cerquita, a ti también te trague la tierra. Entonces, eso es lo que está Pablo declarando, citando de aquí de manera indirecta. Está diciendo que primeramente el Señor conoce a los que son suyos. El Señor sabe que yo estoy andando en integridad, sabe que yo estoy enseñando la verdad. El Señor sabe que estos hombres están trastocando la fe, están envenenando a la iglesia, están poniendo un fundamento que no es fundamento bíblico, no tiene fundamento sólido, no está establecido por Dios. Así que no toquen. Le dice, no toquen, al igual que Datán y Coré, no se acerquen a ellos porque no vaya a ser de que ustedes también sean afectados, si ustedes se ponen de acuerdo con ellos. Y eso fue lo que pasó, fueron tragados, literalmente. Dice que se fueron derechito al Seol. Eso nos cuenta Números capítulo 16. Entonces, uno, el Señor conoce a los que son suyos, a los que andan realmente de manera legítima en la fe. Hermano, el Señor dice que Él conoce sus ovejas y le siguen y oyen su voz. Estamos teniendo esa comunión con Dios de tal manera que nosotros estamos firmes, estabilizados en la fe, estamos conduciéndonos correctamente, estamos viviendo en santidad, estamos haciendo su perfecta voluntad, que es agradable y perfecta, o estamos jugando a la religión, estamos simplemente cumpliendo con algunas cosas, yendo todos los domingos a la iglesia, prendiendo todos los días el Facebook, los días que hay reunión, pero lo hacemos de manera religiosa. Algunos de repente han prendido y están ahí echados en su cama, todavía durmiendo, cabeceando, pero no están recibiendo, hermanos, todo el mensaje de manera clara, o están totalmente con sus 5 sentidos activados, o están ahí cocinando, preparando, diciendo que tengo que salir, y no está prestando atención, está más como Marta que como María. O vamos a la iglesia porque bueno, hay que ir a la iglesia, pues, ¿no? Es domingo, día del Señor, pero estamos ahí y no estamos apercibidos totalmente de lo que Dios quiere impartirnos, y salimos, termina el culto y salimos volando como un cohete, y al día siguiente nos preguntan de qué predicó el pastor y ni siquiera nos acordamos, porque no hemos prestado atención, no hemos estado diligentes, no nos hemos esforzado por escuchar con atención lo que Dios tiene para nosotros. Entonces ha sido una situación infructuosa, tanto viaje, tanto ir, ¿para qué? Para no sacarle el provecho máximo, que es estar en los pies del Señor y recibir la enseñanza sólida, verdadera. Entonces, hermanos amados, acá vemos 2 cosas en este sello. Primeramente, que un obrero aprobado o es aprobado cuando es
Él traza o vive la fe, la doctrina, de manera pura. Es decir, se sostiene en el fundamento sólido de la palabra. Y segundo, es de que también tiene integridad, pureza en su propia vida. Es decir, no es solamente un maestro que enseña y después él ni siquiera lo aplica. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque si no recibiréis mayor condenación. Hermanos, por eso que decían de Jesús, Él no es como los escribas ni los fariseos, porque Él sí realmente vive lo que predica. Esa es la gran diferencia. Los fariseos, los religiosos, ni siquiera tocaban con su dedito las leyes, las normas que ellos querían establecer sobre otros. Entonces, hermanos, tenemos que vivir. Una de las normas, de las leyes en el contexto judío, es que un maestro tenía autoridad y era un excelente maestro que cuando vivía lo que predicaba, cuando su enseñanza era parte de su vida. Por eso que Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, muchas veces hizo de que el mensaje que le dio a los profetas, primeramente se hiciera carne en ellos. Por eso que vemos que algunos profetas hicieron cosas realmente raras. El Señor le decía, échate de tal lado y quédate así 30 días. Después te volteas del otro lado y te quedas así 30 días. Y después le dirás al pueblo de Israel, así será, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tenían que personificar, hacer carne primeramente el mensaje en sus vidas. Oseas, ve y cásate con una mujer ramera, porque eso va a ser algo que va a representar mi relación, la relación de Dios con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel le había sido infiel, se había prostituido con otros dioses, se había prostituido con otras naciones y se habían apartado de Dios. No confiaban en Dios, no clamaban a Dios que podía liberarlos. Entonces muchas veces el mensaje primeramente tenía que hacerse carne en el predicador. Y Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y Pablo, y todo maestro, y todo pastor, del cual yo también estoy incluido, y es un desafío para mi propia vida, tenemos que vivir lo que predicamos. No es fácil, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que dejar de ser teóricos y vivir una vida de integridad. Entonces es tener una doctrina pura, bíblica, y también tener pureza de vida. Porque, hermanos, el predicador, el maestro, es el canal por donde va a ir esa enseñanza. Por eso dice, preséntate delante de Dios como aprobado, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, por eso tenemos que vivir lo que predicamos. Y tú no estás muy lejos como madre, como padre, porque tu iglesia, por decirlo así, es tu casa. Tus hijos son tus ovejas que ven constantemente cómo vives. Si lo que estás tratando de enseñar, lo estás enseñando primeramente con tus actitudes, con tus hechos, con tus palabras. Entonces es un desafío grande, pero no imposible si dependemos total y completamente del Señor. Y luego dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, está hablando aquí ahora de cómo debe ser, hermanos, cómo debemos nosotros convertirnos en vasos de honra. Entonces, es importante aquí que nosotros estamos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y
Si bien es cierto, somos personas de diferentes contextos, somos personas que vienen con cierta cultura, ciertas creencias, ciertas actitudes. Aún así, Dios quiere usarnos para su gloria. Pero hermanos, las actitudes con las cuales nosotros nos conducimos van a citar o van a delinear el tipo de material, el tipo de obra que nosotros estamos haciendo. Está citando aquí un ejemplo del templo, el tabernáculo. Había vasijas de barro, había vasijas de oro, había vasijas de madera, que de repente, hermanos, por el material, uno podría juzgar de que eran menos valiosos, pero cumplían una función importante. Cumplían una función importante. Una función honrosa. Entonces, lo importante es que no importa si se puede decir el material, la forma, tu conocimiento, tu inteligencia, tu preparación o qué sé yo. De repente tú no pasaste por la universidad y tú eres una persona campechana, una persona que no tiene muy buenos modales, como lo fueron los discípulos. Pero ellos fueron transformados por el poder de Dios y se convirtieron, hermanos, en vasos de honra, de bendición. Estamos en un proceso. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que procuremos, que nos esforcemos, que cada día, hermanos, nos cedamos a su perfecta voluntad para ser transformados y ser de bendición, convertirnos en vasos de honra. Quizás ahora no tenemos las mejores actitudes, pero dejemos que Dios nos procese. Dejemos que Dios trate con nosotros. Dejemos que Dios moldee nuestro temperamento, que Él tome el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Y así seremos transformados de gloria en gloria, de poder en poder. Y seremos de bendición dentro de la casa, dentro del santuario, en la presencia del Señor, porque eso es lo que expresa. En el santuario moraba el Señor, la presencia del Señor. Hermanos, el Señor tiene que tomar el control, tiene que tener el lugar más importante en su iglesia. Él tiene que guiar a su iglesia. El Espíritu Santo tiene que moverse en la iglesia. El Espíritu Santo tiene que hablar a través del púlpito. El Espíritu Santo tiene que hablar a través de la enseñanza. El Espíritu Santo tiene que ministrar a través de la alabanza. Todo tiene que ser guiado, orientado por la presencia gloriosa de Dios. Es por eso que el lugar se llenaba de su presencia y ya nadie podía ministrar como en el templo de Salomón, porque estaba asegurada la presencia de Dios, porque se estaba haciendo su perfecta voluntad. Tenemos que convertirnos en vasos de honra, de bendición. Tenemos que ser transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, hermanos, tenemos que limpiarnos, tenemos que ser purificados, tenemos que ser santificados. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estaremos capacitados para hacer la obra de Dios en todo lugar, en todo momento, porque la presencia de Dios es la que nos ha moldeado, la que nos ha transformado. Luego vienen las instrucciones, la conducta que debe tener un maestro y que lo está de alguna manera proyectando en Timoteo. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces está diciéndole, Timoteo, tú aún eres joven, estás en una posición inminente y el diablo va a poner toda su artillería contra ti, te va a querer tumbar. Ahora el diablo se está enterando que la responsabilidad va a recaer sobre ti, pero recuerda estas cosas, aplica estos consejos. Timoteo, eres joven, el diablo va a apelar
a tu juventud. De repente Timoteo era un chico guapo, no lo sabemos, un poco tímido, ¿no? Si de repente alguna mujer un poco avesada, le insinuaba alguna cosa, él podía sentirse movido. Y hermanos, esas son las cosas a las cuales están expuestos los hombres, las mujeres de Dios. El enemigo va a poner su artillería pesada contra nosotros. Va a poner, hermanos, seducción y muchas cosas. Por eso, Pablo les da instrucciones. Cuando veas estas cosas, huye. Huye como José salió huyendo de delante de la esposa de Potifar. No importa si salió desnudo, corriendo, pero salió. Y Dios va a vindicarnos, porque así como él fue acusado y fue preso, luego Dios lo vindicó, lo puso en alto. Hermanos, porque él dijo, ¿cómo pecaría yo delante de mi Dios y delante de mi amo que me ha dado todo? Lo único que me ha reservado eres tú, le dijo a la esposa de Potifar. Hermanos, entonces Dios nos va a guardar. Si nosotros tenemos las actitudes, si nos cedemos, nos rendimos total y completamente a Él. Ahora estamos siendo bombardeados por todos los medios. Por todos los medios. Prendes tu computadora para poder conectarte en el Zoom, qué sé yo, o preparar algún estudio y tienes que conectarte a internet y ¡pum!, te va a salir un anuncio seductor. La televisión, la música, todas esas cosas, hermanos, se ha intensificado. El diablo ha soltado demonios de fornicación y de adulterio por todo lado para hacer tropezar, no solamente a los siervos de Dios, sino a los mismos creyentes. Lamentablemente, tenemos que ver en la estadística que muchos matrimonios se han destruido por causa del adulterio, que muchos embarazos no deseados se han producido por causa de la fornicación dentro de la misma iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que hacer caso de estas advertencias que no solamente son para un pastor, sino para todos nosotros, porque nosotros tenemos un cuerpo, todos nosotros tenemos un cuerpo proclive a caer en estas tentaciones. Entonces, dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, cada día tenemos que limpiar nuestro corazón. Cada día tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada que andemos en justicia, que andemos en fe, que vivamos en el amor ágape y que el shalom de Dios gobierne nuestras vidas. Es decir, que no nos dejemos perturbar, aunque la situación sea adversa, difícil, complicada. Hermanos, que nuestra fe y confianza esté puesta total y completamente en el Señor. Y nuevamente le dice y le enseña, le dice, y no permitas, no dejes que estas cosas te bombardeen. Entonces, luego le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Retoma otra vez, diciéndole, pero ahora como una advertencia a su actitud. Es decir, no entres en pleitos, no te cedas, no pises el palito, Timoteo. Porque luego le dice, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No deben tener peleos en contiendas. Hermanos, podemos ganar una pelea doctrinal, por decirlo así. Podemos salir victoriosos por nuestro conocimiento y refutar y eso. Pero podemos apartar a una persona de la fe, porque de repente lo hicimos peleando, renegando, gritando. Nos desbocamos de nuestro temperamento y somos de tropiezo. Entonces, por eso dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es decir, si tenemos que sufrir por esa causa, como creyentes, como dice Pedro también, suframos si es la voluntad del Señor. Hermanos, el Señor Jesús, cuando llegó a un lugar y no pudo hacer ningún milagro,
no se fue requintando de ese lugar, sino que dice que se quedó y enseñó. Y acá dice apto para enseñar. Hermanos, la palabra va a prevalecer. La verdad prevalece sobre la mentira. Así que estemos tranquilos y sigamos haciendo la obra del Señor con estas actitudes. Y dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, tenemos que hacerlo como dice ahí, con mansedumbre, no hiriendo, no dañando susceptibilidades, no insultando, no diciéndole, hijo del diablo, te vas a ir al infierno porque eres un hereje, no, sino con amor, viéndolos como Dios los ve, y orando, y tratando de corregir en mansedumbre. Ya, si no cambian, es un asunto entre ellos y Dios, pero nosotros hemos cumplido el propósito, el llamado, el ministerio que Dios nos ha encomendado. Dice, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escapen del lazo del diablo. Y acá Pablo nos revela algo muy importante y con esto quiero cerrar. Hermanos, amados, amigos, si una persona no está fundamentada en la palabra de Dios, si una persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo para aplicar la verdad, lo espiritual a lo espiritual, sino que está transmitiendo tradiciones, está transmitiendo como si fuera la fe verdadera, dogmas humanos establecidos por hombres y que no tienen fundamento sólido, no es lo que Jesús estableció en su palabra. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo que están en los lazos, están amarrados por el diablo. Entonces, vemos aquí una influencia espiritual que está sobre las personas, sobre las religiones, por decirlo así, que tratan de establecer principios como si fueran principios de la palabra de Dios, pero son simplemente dogmas, repito, son doctrinas de hombres, y Jesús mismo lo combatió a los fariseos, a los escribas. Ustedes enseñan doctrinas de hombres como si fueran cosas que Dios ha establecido en su palabra. Y él dijo, ay de ustedes, hermanos, ¿qué diríamos ahora? Ay de ti porque estás enseñando esto, porque no combates la idolatría, porque enseñas mentira. Estuve viendo un post en Facebook sobre un famoso sacerdote por ahí, ¿no? Un sacerdote colombiano que se apellida del Toro, qué sé yo, poniendo barbaridades y media, hablando de que la iglesia protestante se fundó en el año 1500, no sé cuántos. Hermanos, no se fundamentó nada, se redescubrió la verdad de Dios. Y citando que Reina y Valera se robaron la Biblia para luego mutilarla, interpretarla a su verdad. Hermanos, lo que hizo Reina Valera fue traducir de los originales al español. Lo que hizo Lutero fue traducir de latín la Biblia al alemán, ponerla a disposición del pueblo. ¿Por qué? Porque esta iglesia tenía el monopolio, por decirlo así, de la palabra. Y todo lo que citaban era en latín, la gente estaba en la luna, no entendía nada. Lo que hicieron fue hacer un favor a la humanidad para salir de su ignorancia. Y esa gente pone esas cosas y mucha gente le cree y ni siquiera verifica, no saben nada de historia de la iglesia, no saben nada realmente del proceso de cómo nos llegó el canon, cómo nos llegó la Biblia a nuestras manos. Y eso que han estudiado en el seminario, pero claro, les enseñan doctrinas de hombres.
y enseñan herejías y apartan a miles y millones de personas de la verdad. Y esos miles y millones de personas se están yendo al infierno por causa de esa mentira. Y si tú estás formando parte de una religión, aunque sea religión evangélica, porque ya también se ha vuelto una religión, hermano, amigo, estás bajo el lazo del diablo, a merced de él. Pero hoy Jesús quiere romper ese lazo, quiere hacerte libre. El Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad de Dios, la presencia del Espíritu Santo que te guía a toda verdad, que te da entendimiento para conocer las Escrituras. Hermanos, lean lo que leas. Lean la versión paulina de la Biblia, siempre y cuando sea una Biblia verdadera, ¿no?, traducida de los originales. Entonces, tú tienes la oportunidad de salir de ese lazo del enemigo. Podría hablar de muchas cosas. Así empezó la iglesia carismática. Fue un movimiento que se dio en la iglesia católica porque ellos empezaron a leer las Escrituras y Dios en su gracia abrió su entendimiento y ellos descubrieron que las cosas no eran como se estaba dando ahí. Entonces, tú puedes ser también una de esas personas. Lee la Biblia. No leas los comentarios doctrinales que hay en esa Biblia. Lee la Biblia y pide al Espíritu Santo. Dile: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero realmente conocer la verdad. Y el Señor, en su misericordia, te va a guiar. Yo soy fruto de esa obra del Espíritu Santo. Y miles, millones en el mundo. Así que, si tú ya estás entendiendo lo que te estoy diciendo en esta mañana y quieres abrirle tu corazón al Señor, quieres realmente conocerlo, entonces, primeramente, lo que tienes que hacer es reconocer tu condición de pecador, pedirle perdón por tus pecados y dejar que Dios entre en tu vida, en la persona de Cristo, para que tú ahora experimentes lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, que es el requisito para poder convertirte en un hijo de Dios y también ser parte de la familia de Dios y experimentar la salvación y la vida eterna en tu vida. Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos por un instante y haz esta oración conmigo. Dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú moriste en la cruz del Calvario ocupando el lugar que a mí me pertenecía, que yo debí ocupar. Creo que tú has muerto en mi lugar por todos mis pecados en la cruz y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Y hermano, si tú te has vuelto un religioso evangélico, pero no estás fundamentándote en la palabra de Dios, no estás estudiando la palabra como debe ser, no estás escudriñando, solamente te comes todo lo que te dicen de repente del púlpito o lo que escuchas en una prédica en internet o en otro lugar. Necesitas conocer bien la palabra, porque vienen vientos de doctrina que te van a sacar de tu posición de hijo e hija de Dios y te pueden estar desviando y llevando a aguas peligrosas. Entonces,
tú también necesitas comprometerte con el Señor, de escudriñar la palabra, de tener comunión con el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, para ser un instrumento poderoso en sus manos. El Señor viene pronto. Si tú eres creyente, tienes mayor conocimiento de todas las cosas que se están dando ya en el mundo, y están a las puertas de la venida del Señor. Y el Señor viene por su iglesia, pero es una iglesia santa, sin arruga y sin mancha, que obedece y hace la voluntad de Dios. Y si tú no estás en esa condición, el Señor dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Así que tú también necesitas otra vez entrar en el camino correcto, dirigirte, ir paralelamente con el propósito de Dios. Gracias una vez más, hermanos, por su tiempo, por su atención. Les recordamos que estamos también los días miércoles 7:30 de la noche, saliendo por este medio para tener nuestro tiempo de oración. Es ahí donde tú puedes también conectarte con nosotros, hacernos tu petición de oración, y estaremos orando, intercediendo por esa necesidad. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, saliendo por este medio, ayúdanos a poder compartir este mensaje. Compártelo con tus contactos, tus amigos, tus familiares, personas que se han apartado del Señor. Previa oración, compártelo. Y así te estarás convirtiendo también en un instrumento de bendición para que otros vuelvan a la fe, u otros conozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias una vez más, bendecimos tu vida, y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Bendiciones.